Bueno, seguimos con esta entrevista con el rector principal Luis Emilio Rondón, principal rector del Consejo Nacional Electoral. Antes de seguir conversando con él, pues me están viendo con los lentes de óptica Berlut. Esta óptica queda en el estado Táchira, son fabricantes tanto de los vidrios como de las monturas. Y en cualquier parte del país los pueden conseguir en la comodidad de su casa o de su oficina. No hay ningún tipo de problema con esto, porque ellos hacen exactamente el trabajo profesional que todos necesitamos a la hora de necesitar nuestros anteojos. Así que bueno, nos conectamos también con @BPITV a través del Instagram. Rector, le damos la bienvenida un saludo a la todos gente. los usuarios del Instagram. Sí, señor. Un gusto compartir con ustedes. Sí, también. estamos conectados entonces ya con el Instagram, estamos conectados con BPI-TV, muy pendientes de esta movilización también que se está haciendo hacia la Organización de Estados Americanos. Ahí me quiero detener, rector, porque justamente todos estos argumentos que usted nos ha dado al principio de la entrevista, que quizá le quitan un poquito la angustia a uno de entender a un rector que llamaba masivamente a votar, como se había interpretado quizás inicialmente, esos son los mismos argumentos que da la oposición, el no existir unas garantías realmente electorales como tiene que ser, muchos otros argumentos que da, tanto que están haciendo llamados a la calle, incluso a partir del 21 de este mes. ¿Usted siente que la oposición, que está dividida tristemente, está dando un paso hacia atrás, hacia adelante, se queda parado? ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo como ciudadano digo, ok, a mí me gusta el argumento de la oposición. Es atípica, como dice el rector Luis Emilio Rondón, este proceso, no hay garantías, hay cosas que no me cuadran y que no me gustan, incluso pues que me la hayan convocado en mayo y no a finales del año, y hay muchas otras cosas más que me dicen que yo no debo ir a votar. Sin embargo, no hay otra cosa que plantee la oposición, sino no votes. Correcto. Lo primero, Alba, para aclarar lo siguiente, te señalaba en cuanto al entorno de la elección. Obviamente no podemos estar hablando de una elección competitiva ni de la mejor elección posible, del mejor proceso electoral posible, que es lo que las instituciones y en particular el Poder Electoral está obligado a garantizarle a los venezolanos que puedan expresarse en la mejor de las condiciones para que su voto lo pueda ejercer con la mayor libertad posible. Ahora, cuando valoramos lo que tiene que ver desde el punto de vista de que esa expresión del ciudadano, del elector, se expresa a través de la máquina, se registre, se escrute, se totalice y luego se divulgue, sobre esa ruta de lo que corresponde desde la expresión del ciudadano hasta la divulgación de ese resultado, bueno, se han estado cumpliendo cada uno de los aspectos técnicos requeridos para que al día de hoy los venezolanos puedan tener tranquilidad desde el punto de vista de que los aspectos de auditabilidad del sistema se cumplieron tal cual como están previstos, con participación de los distintos organizaciones políticos participantes en el proceso, donde inclusive el Consejo Nacional Electoral está facilitando para en esta oportunidad que los testigos de los partidos políticos puedan tener acceso no solamente a la mesa donde está acreditado, sino a cualquier mesa del centro de votación, con el propósito de permitir, de facilitarles el acceso a los actores políticos a que tengan la totalidad de las actas de escrutinio de este proceso electoral, que es una de las garantías más importantes de que los actores puedan verificar cada una de sus actas de escrutinio contra el resultado emitido por el Consejo Nacional Ahí es donde Electoral. se habla de un blindaje, pues digamos. Claro, no, y debe estar... Porque es un sistema, digamos que transparente. No, tiene que haber plena coincidencia en cada una de esas etapas desde el momento del escrutinio de esa mesa hasta que, en definitiva, aquí en el Consejo Nacional Electoral enunciemos los resultados definitivos. En eso usted está tranquilo. En eso hasta el día de hoy, como se han cumplido cada uno de los aspectos tecnológicos, yo más bien quiero transmitir tranquilidad y confianza en ese sentido a los venezolanos, y es por eso que les indico que lo que corresponde a la expresión de ese ejercicio soberano está garantizado desde el punto de vista del ejercicio del voto. El candidato Henry Falcón vino, si no me equivoco, hace 2 días al Consejo Nacional Electoral a solicitar que se retiren los puntos rojos cercanos a los centros de votación. Hoy entiendo que entre ayer y hoy estuvieron ustedes discutiendo en el CNE esta posición de Henry Falcón, y hoy entiendo también que Claudio Fermín, anunciado como su posible vicepresidente de la República si gana Henry Falcón en las elecciones, pues iría al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar esto.
Es un punto político álgido para el gobierno, rector, esto. Bueno, por eso como para decidir que sí, que los van a retirar. Bueno, es que precisamente por eso te hablaba de que no podemos señalar de que esto es un proceso electoral plenamente competitivo, que las partes están en igualdad de condiciones. Y es precisamente una de las perversiones de el desequilibrio de esta campaña electoral y del propio proceso, corresponde a lo que en algunos casos se denominan los puntos rojos, los puntos de las organizaciones políticas. Esa perversión, Ana, de que en el día de la votación se tenga un toldo, en algunos casos inclusive pegado a la puerta del centro de votación, sí, señor. donde hacen el control político, pero no solamente un control político, en muchos casos inclusive de control del ejercicio del voto, de coacción, de que les resta libertad. Entonces les piden algún tipo de control del ejercicio de por quién votó, o se les ofrece algún tipo de prebenda desde el punto de vista económico para que el ejercicio del voto sea en un sentido o en otro. Esa oferta la hace el presidente Nicolás Maduro todos los días, rector. Ayer dijo que el que votara le iba a dar un regalito. Bueno, pero eso es una de las cosas más perversas y que distorsiona plenamente la competitividad del proceso electoral. Y es por eso que yo aprovecho tu programa, Alba, para hacerle un llamado, en este caso al candidato Nicolás Maduro, en el sentido de que, así como ya lo han señalado otros candidatos presidenciales, este proceso electoral sería un gesto de muy bien positivo para los venezolanos que acudan libremente al ejercicio del voto. Si este día domingo no se instalan ningún punto de actores políticos en las adyacencias de los centros de votación. Es verdad que en el acuerdo suscrito por los candidatos establecieron un perímetro de 200 metros que no puede, entre la puerta del centro de votación y 200 metros, estar ubicados estos puntos. Pero es que ya el solo hecho de que el venezolano tenga que de alguna manera sortear por esta especie de alcabala de actores políticos que, como te decía, restan libertad al ejercicio del voto, creo que eso en nada contribuye precisamente a que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera, en la mejor condición posible. Entonces, el llamado es a que los distintos candidatos políticos, más allá del acuerdo, pensemos en el país, pensemos en los venezolanos, en garantizarle la forma más idónea del ejercicio del voto. Y una buena señal, Alba, sería precisamente que los actores políticos, en este caso y en particular el candidato Nicolás Maduro, no dispusiera de puntos en las puertas de los centros de votación. Y te indico el candidato Nicolás Maduro porque, bueno, recientemente lo han expresado, inclusive me lo han expresado personalmente, tanto el candidato Henry Falcón como el candidato Bertucci, a través de su representante en el Consejo Nacional Electoral, han expresado reiteradamente su disposición de que sean eliminados estos puntos de esos otros partidos de control. A ver, rector, yo quiero, antes de pasar un poquito también al aspecto internacional que está presente por primera vez en un proceso electoral como el nuestro, quiero que usted me defina entonces, ¿qué le diría usted a la oposición en este instante? Una oposición, repito, para responder a esta pregunta, que nos dice, no vayas a votar por esto, por esto, por esto y por esto. Pero ¿qué ofrece la oposición para el 21 de mayo? Hasta ahora, movilizaciones de calle. ¿Qué otra cosa ofrece para mejorar lo que estamos viviendo, que es realmente terrible en todos los aspectos? Bueno, Alba, mi llamado en definitiva es a los venezolanos, a que reflexionemos. Por eso he tratado de contextualizar la elección, lo que corresponde al entorno político, las condiciones de competitividad de este proceso del 20, y donde y es ahí donde radica la reflexión. Si los venezolanos no acuden al ejercicio de su voto, está habilitando para que otro decida por él, y va más allá, sino que si en definitiva no es mayoritario el número de venezolanos en atención a lo que se está incorporado en el registro electoral, y se expresa una minoría, entonces termina decidiendo una minoría por encima de la mayoría de los venezolanos. Yo creo que la crisis que vive el país, como te decía, institucional, social, económica,
más bien requiere precisamente de que los venezolanos a través de ese instrumento del voto se expresen y orienten a través de los venezolanos, le recuerden además porque ese es el espíritu y propósito del texto constitucional, una democracia participativa y protagónica. Entonces pregunto yo, que le recuerden que los venezolanos a través del voto somos quien tenemos el derecho de definir el destino del país. El voto, los venezolanos a través del voto son quienes mandan, Ana, entonces, Alba, perdón, entonces es precisamente que esa circunstancia pueda de alguna manera inclusive aliviar la tensión política en el país con la expresión mayoritaria de los venezolanos. En ese sentido es que yo llamo a que los venezolanos se expresen el próximo día domingo. Rector, uno de los elementos que llama mucho la atención está presente en este proceso, y justamente para esas personas que todavía piensan no votar, es el proceso, es el elemento internacional, la presión internacional. Los países que se han manifestado en contra de este proceso electoral diciendo que van a desconocer los resultados del proceso, por un lado. El Grupo de Lima, que hace último llamado. Cuando dice último llamado, yo lo puse entre comillas, porque caramba, esto es un llamado realmente fuerte, ¿no? Hago un último llamado al presidente Maduro para que suspenda el proceso. Fede Cámaras ayer dice que es realmente nefasto para el país ir a un proceso electoral. La Conferencia Episcopal Venezolana, la Iglesia. Pero yo quisiera que primero hablemos de esta presión internacional. Esto es uno de los factores que hace que diga, bueno, si nosotros no le damos la posibilidad a los países de desconocer, porque vamos masivamente a votar, entonces vamos a quedar en lo mismo, porque hay quienes piensan que ya esto está listo y que el presidente Maduro es el próximo presidente de este país 5 años más. Bueno, lo primero, Alba, porque tiene varios aspectos interesantes tu pregunta, es que hay que agradecer enormemente las muestras de preocupación, las acciones que van orientadas precisamente al restablecimiento de las condiciones plenas de los ejercicios y de la democracia en el país por parte de la comunidad internacional. Es la verdad es importante que nos puedan acompañar precisamente en el ejercicio que nos corresponde a los venezolanos, en expresarnos, en resolver nuestros conflictos entre cada uno de nosotros a través de ejercicios tan propios como corresponde al voto. La definición y la resolución de los conflictos en el país, Alba, nos corresponde a los venezolanos, y es precisamente que a través de oportunidades como la del próximo domingo de expresarnos a través del voto, es que precisamente considero que no deben desaprovecharse estas oportunidades que precisamente van orientadas a que los venezolanos puedan expresarse en forma democrática, en forma pacífica, constitucional, y que esa expresión, además, que está visualizada, observada por múltiples actores de la comunidad internacional, permita precisamente que esa voz poderosa de los venezolanos pueda contribuir precisamente a aliviar esta tensión. Tengo una pregunta que se me quedó allí pendiente en el tintero, como dicen por ahí. ¿Las elecciones del Consejo Legislativo y las municipales son legales, rector? Alba, es que por eso... Dentro de eso atípico que hablábamos al principio. Es que precisamente esa evidencia, lo inoportuno, lo imprudente, lo irresponsable con lo que la instancia que convocó estos procesos a la ligera, sin tener las competencias constitucionales, la ANC convoca los consejos legislativos cuando los debió convocar como señala la ley, con los gobernadores el año pasado, no lo hizo, y los consejos municipales con los alcaldes cuando los convocó o cuando se realizaron el año pasado y no lo hizo. Entonces, esta distorsión de los tiempos, de lo que corresponde a estos cuerpos legislativos, de la instancia regional y municipal, bueno, es a instancia de la propia ONC, y que de hecho convoca a los consejos municipales, Alba, y ni siquiera el propio Consejo Nacional Electoral visualizó que había factibilidad técnica para realizar ese decreto de la ANC,
porque no había la posibilidad técnica, era imposible realizar las elecciones de los consejos municipales conjuntamente con consejos legislativos y con presidente de la República. ¿Qué evidencia esto, Alba? Por un lado, que precisamente la Constitución es muy clara y debe cumplirse. Solamente el poder electoral, que es quien tiene la experticia y la competencia, es quien debe convocar los procesos electorales y definir los escenarios, porque es quien tiene el conocimiento de estos aspectos. Tremenda conversación con el rector Luis Emilio Rondón. No? Estamos justamente con el rector principal del Consejo Nacional Electoral aquí en la sede del CNE. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en este momento, como también estamos transmitiendo en vivo y en directo lo que está ocurriendo en esa movilización hacia la Organización de Estados Americanos, este planteamiento que ha hecho el Frente Amplio Nacional de estar manifestando en la calle justamente de una manera absolutamente constitucional y pacífica, como hasta ahora lo estamos viendo en pantalla, pues su descontento por este proceso electoral del 20. Son dos disyuntivas, rector, qué increíble lo que estamos viendo ahorita en pantalla, es la gente protestando, lo que no considera es legítimo, se considera realmente quizás afectado por esta serie de irregularidades de las que estamos hablando usted y nosotros, y sin embargo ustedes aquí trabajando por un proceso que hay que realizarlo, porque es la convocatoria que hay de una Asamblea Nacional Constituyente que muchos dicen que es ilegítima, que vendría siendo una convocatoria ilegal, pero que se está haciendo, pues. ¿Qué disyuntiva tan grande? Bueno, es que precisamente, y de ahí no es contradictorio que precisamente es cuando el venezolano debe expresarse precisamente, levantar su voz, su opinión con el voto frente a lo que yo señalaba, la disfuncionalidad del ejercicio del Estado venezolano, donde precisamente este anticipo de la elección, Alba, lejos de contribuir a generar un ambiente de conciliación, de mayores escenarios de participación, bueno, están orientados o se terminaron contribuyendo más bien a que un sector de venezolanos se considerara de que no es oportuno el expresarse en este proceso electoral. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Nuevamente, rector, seguimos conectados con Instagram a través de @BPI TV y nosotros también por aquí, siempre presente y pendiente con ustedes. Estoy ahí pendiente con las preguntas que nos han hecho, no se preocupen, vamos a abordarlas en la próxima parte, así que seguimos en solo minutos, aquí en BPI TV, en Alba Cecilia, en directo.